Luis tiene antepasados mapuches y conoce bien esa cultura. Es, a la vez, yo lo veo como una fábula porque el personaje, el perro, se humaniza, tiene las características como ocurre en las fábulas, y a la vez yo lo veo un libro muy ecologista y muy actual. No sé si él está de acuerdo conmigo en esto. Bueno, buenas tardes, gracias por estar acá. La verdad es que cuando uno escribe una historia como esta no se plantea ese famoso mensaje, ¿no?, que aparentemente tiene que tener la literatura. Yo siempre he sido muy enemigo del famoso mensaje en la literatura así a priori, porque siempre me ha parecido una trampa, ¿no?, una especie de cucharada de jarabe para la tos que se le quiere meter al lector sin que el lector tenga tos, ¿no?, y sin que tenga deseo de tomar ningún jarabe. Yo me limito a contar una historia o historias que son protagonizadas entre otros personajes por unos que no tienen forma humana pero que existen y se llaman valores. En toda mi literatura siempre he intentado que los valores en los que yo creo, que son los antiguos valores de la humanidad, que se llaman solidaridad, lealtad, respeto a la palabra empeñada, ¿no?, respeto al compromiso contraído, deber de protección del que es más débil, deber elemental de respeto al que es diferente de nosotros, en fin, intento que todos esos valores tan antiguos como la civilización estén siempre presentes. Y este libro nace de una casualidad telúrica, y es que en el año 2010, el penúltimo día de febrero del 2010, estábamos en Chile, mi familia y yo habíamos hecho una gran reunión familiar, y justo ese penúltimo día de febrero del año 2010, el territorio de ese país austral tan raro, tan delgado, ¿no?, tan bordeado por el Océano Pacífico y por la cordillera de los Andes, se sacudió en un seísmo terrible, un terremoto grado 8,8, muy fuerte, que duró 3 minutos y que derribó casi 500.000 de casas y asoló 5 provincias del sur del país. Y una de las regiones más afectadas fue la región en donde vive el pueblo mapuche. Son 2 palabras, mapu significa gente y che. Mapu significa tierra, perdón, y che significa gente. Mapuche, gente de la tierra. Cuando Almagro, Pizarro y los conquistadores llegan al Perú, encuentran muy poca resistencia porque el imperio inca, el incario, se encontraba en una situación de enorme debilidad militar. ¿Y por qué esa debilidad militar? Bueno, se debía a que 30 años antes de la llegada de Pizarro, el ejército del incario, que era un ejército muy poderoso, avanzó a través del desierto de Atacama hacia las tierras de más al sur. Y a medida que avanzaban se encontraban con los habitantes de las pocas etnias que habitan aún el desierto de Atacama, uno de los desiertos más áridos del mundo. Los atacameños, diaguitas, quichés, que se acercaban al ejército, el poderosísimo ejército inca, y les decían: es mejor que no avancen hacia el sur, es mejor que no sigan, porque allá abajo, más al sur, viven unos tipos terribles, son muy grandes, son muy fuertes y son muy buenos guerreros. Si quieren un buen consejo, no sigan. Pero el incario siguió, y al llegar a las postrimerías de lo que hoy sería la ciudad de Santiago de Chile, hubo un combate muy cruento, y de los 30.000 hombres del ejército del incario perdió casi 2/3. Pues tuvieron que retirarse, un ejército derrotado, un ejército muy triste,
el camino de regreso hacia las tierras de Cusco, Machu Picchu, a través del desierto de Atacama. De tal manera que cuando llegó el conquistador y encontró a esa sociedad inca, sin un ejército poderoso y un estado de letargo, ¿no? El letargo que siempre producen las grandes derrotas políticas y militares. Cuando llega Pizarro, decide quedarse, ¿no? Se establece el virreinato en Lima, pero las intrigas en la corte, tanto en Valladolid como en Madrid, son muy grandes. No hay oro para todos en las minas de Potosí, en Bolivia, ni en el virreinato de Lima. Hay que expandirse en busca de más riqueza. Y es así que avanzan también por el desierto de Atacama, y una vez más, ¿no? Los habitantes del desierto les dicen: castellanos, yo que vosotros no avanzaría más al sur, porque ahí más al sur hay unos tipos muy grandes, muy fuertes, muy buenos guerreros, y nosotros hemos sido testigos del paso tristísimo del ejército inca derrotado, ¿no? Regresando luego de enfrentarse con esos tipos muy grandes, muy altos, muy fuertes y muy buenos guerreros. Pero sin embargo, luego de desistir 2 veces, ¿no? de aceptar los consejos de la gente del desierto, finalmente un capitán, Valdivia, recibe la orden de avanzar. Y avanza con una tropa no considerablemente fuerte al comienzo, pero curiosamente entre sus hombres va un soldado muy especial, porque más que soldado era poeta, don Alonso de Ercilla y Zúñiga. Un hombre que no se correspondía ni con las características del hidalgo español de aquella época, ni con las características del noble o del ambicioso conquistador, sino Ercilla era lo que los franceses siglos más tarde calificarían como un bon vivant, un buen vividor, ¿no? Le gustaban las mujeres, al parecer todas, porque se metían líos de faldas, tanto en el País Vasco como en Valladolid, como en Madrid, y huyendo de un duelo contra un militar mucho más hábil que él en el uso de la espada, fue a dar a América simplemente para salvar el pellejo. Y ese hombre llegó acompañando a Valdivia. Se produjo una guerra también con esos habitantes originarios de Chile, a los cuales los conquistadores y especialmente Ercilla llamaron araucanos, en tanto vivían en un hábitat rico en ese árbol que se llama araucaria, y muchos de ellos tenían como fuente fundamental de vitaminas el fruto de la araucaria. Y Ercilla, en los intervalos de la guerra, que fue muy larga y muy cruenta también entre los conquistadores y los mapuches, escribió un poema épico que, por desgracia, en los tiempos modernos, en la actualidad, no es muy leído ni es muy conocido. Es un poema épico que se llama La Araucana. Y curiosamente ese poema épico es el primer reconocimiento que se hizo en la historia de la humanidad al otro, al que es diferente, al que es mi enemigo, pero es tan valioso como yo, tiene tanto valor como yo, es tan digno como yo, tiene tanto honor como yo. Y en ese poema, refiriéndose a ese país, no me sé algunos versos de memoria, Ercilla dice, hablando de Chile, dice: Chile, fértil provincia y señalada en la región antártica famosa de remotas naciones, respetada por ser fuerte, principal y poderosa. La gente que la habita es tan altiva, tan soberbia, gallarda y belicosa, que no ha sido por rey jamás vencida, ni a extranjero dominio sometida. Ese poema fue, en toda la historia de la humanidad, el primer documento político que reconocía que el otro no era un ser para esclavizar, que el otro no era un ser simplemente para avasallar, sino que el otro era tan valioso como yo mismo, y por lo tanto era posible establecer pactos con el otro, hablar con el otro, ¿no?
Y es así que la guerra entre la nación mapuche y España culmina sin vencedores ni vencidos, culmina con un tratado de paz. Un tratado de paz que dura 300 años, con una frontera muy limitada. A más o menos 600 kilómetros al sur de lo que hoy es la ciudad de Santiago, estaba la frontera, que era un río. Al norte de ese río, al norte de esa frontera, estaba el país llamado la Nueva Extremadura. Y al sur, en la ribera sur de ese río, empezaba la Gualmapu, la patria de la gente de la tierra. Bueno, ese pacto de paz, esa frontera, fue respetada durante 300 años, hasta que en el año 1817 se establece definitivamente Chile como una nación independiente. Y lo primero que hacen los criollos, ávidos sí de más territorio ya cuando son independientes, es violar ese tratado de paz, violar la frontera y expandirse más al sur. Y a la vez abren las puertas del país a una fuerte inmigración, fundamentalmente alemana, venida de la Selva Negra o de la frontera alemana-polaca, suiza, galesa y croata. Esa gente llega a ocupar tierras que tenían dueños, llegan a ocupar tierras que eran fundamentales para la subsistencia de la nación mapuche, porque eran el hábitat fundamental para vivir. Se produce incluso una guerra odiosa, una de las tantas guerras odiosas que ha conocido el continente americano, que se llamó la pacificación de la Araucanía, que fue la eliminación simplemente sin un oponente armado que presentara resistencia de más de 80.000 mapuches. Esto ocurre a comienzos del 900, a comienzos del 1900. Pero sin embargo es un pueblo que subsiste, muy fiel a su memoria, tienen una riquísima costumbre de oralidad. Todas las tardes hay una constante transmisión de sus conocimientos, de sus costumbres, de sus tradiciones, de sus hallazgos, de sus esperanzas, mediante la narración oral. E incluso hay una institución no formal, pero que consiste en aprender con alegría, y son los mayores, los viejos de las comunidades, los que convocan a los más jóvenes y a los niños a una ceremonia muy festiva que se llama el Ayecantún, que significa aprender divirtiéndose. Y divirtiéndose, bueno, van aprendiendo sus tradiciones, sus costumbres y sobre todo la preservación de su lengua, que es una lengua muy curiosa, una lengua aglutinante y una lengua muy poética, porque está llena de relaciones muy poéticas respecto de la vida y del mundo. Bueno, decía que una de las regiones más castigadas por ese terremoto del penúltimo día del año de febrero del 2010 fue la Araucanía, la Gualmapu, donde vive la nación mapuche. Y me tocó participar en la ciudad de Santiago, primero en una acción solidaria encabezada por unos compañeros de un grupo musical que fue muy conocido, que es muy conocido también en Europa, que es el grupo Inti Illimani. Hicimos una acción solidaria para reunir fondos, para reconstruir rápidamente una escuela en una comuna de la nación mapuche que se llama Quirúa, y era una escuela muy especial porque además de escuela, una de las pocas en donde los niños recibían la educación bilingüe, es decir, en castellano y en mapudungún, la lengua mapuche. Esa escuela funciona también como un conservatorio. Aprenden su propia música y también la música del mundo. Construyen sus propios instrumentos musicales, en fin, es una experiencia muy rica. Y esa escuela había sido arrasada por el terremoto, no había quedado prácticamente nada. Bueno, hicimos la campaña solidaria, compramos los materiales de construcción necesarios y partimos a la reconstrucción de la escuela unos pocos días después. Y cuando estábamos ahí, inmediatamente la sociedad mapuche, el hombre, el líder de una comunidad mapuche es el Lonco, que significa el que guía, ayuda y aconseja. Y es elegido siempre democráticamente por un tiempo determinado y puede ser cambiado si no ayuda, si no guía y no aconseja bien. Entonces se convocó a una ceremonia muy tradicional
que es la ceremonia del Guillatún, que es trabajo colectivo en beneficio de todos. Y cuando estábamos construyendo la escuela, estábamos ordenando los materiales nuevos, estábamos reciclando lo que se podía salvar luego del terremoto, fundamentalmente maderas. De pronto vi a un niño de 8 años, con una tristeza muy particular, una tristeza realmente que llegaba al fondo de uno mismo. Y era muy extraño ver a ese niño con esa tristeza ahí en ese momento donde todo el mundo estaba alegre, porque para la sociedad mapuche, para esa cultura, el trabajo colectivo, no es el trabajo colectivo en beneficio de todos, siempre es festivo, siempre es alegre, ¿no? Y ahí estaba un grupo cocinando lo que se iba a comer, mientras los otros seleccionaban lo que se podía reciclar, mientras los otros decidían ya con los planos en la mano cómo iba a quedar mejor y más segura la escuela para resistir futuros terremotos, porque en Chile cada 5, cada 8 años hay siempre un terrible cataclismo que bota la tercera parte del país, ¿no? Es parte del encanto que tiene ese país austral, la emergencia constante, ¿no? El drama constante del que se sale siempre bien, porque hay una palabra muy chilena y que es una palabra mapuche y que define aquello y que es tener ñeje, tener valor, ganas de salir siempre adelante. Bueno, en esa ceremonia tan festiva estaba ese niño de una tristeza que realmente dolía. Yo me acerqué a él a preguntarle el motivo de la tristeza y me contó que hacía apenas 2 días había llegado la policía y le habían quitado a su perro. Yo no entendí muy bien y le pregunté, le insistí, le dije, pero ¿cómo te quitaron a tu perro? A ver, ¿por qué? Y me dijo, porque era fino, era un pastor alemán. Lo recibí cuando yo nací. Tenemos los 2, 8 años. Es mi hermano, es mi peñi. Y la policía se lo llevó. Ahí entendí. Había llegado la policía en una de las tantas acciones represivas contra los mapuches. Todos los días, ahora mismo, a esta misma hora, está ocurriendo alguna acción de hostigamiento, de represión, de provocación, ¿no? Contra esa gente que quiere simplemente recuperar un hábitat fundamental para sobrevivir y que quiere preservar su cultura, su lengua, su forma de ser, su maravillosa diferencia, ¿no? Bueno, para ese policía, ver un perro fino, un perro pastor alemán y un niño indio, un niño mapuche, le permitió hacer la ecuación más fácil. Este perro es robado y simplemente se lo llevaron. Pues ahí entendí los motivos de la tristeza del pequeñín ese de 8 años y empecé, lo llamé a un lado y le dije, mira, es muy hermoso lo que tú sientes por tu perro, tu dolor es un dolor muy hermoso. ¿Sabes cómo se llama lo que sientes por tu perro? Se llama lealtad. Eres enormemente leal a tu amigo, a tu perro, como tú dices, a tu peñi, a tu hermano. Y yo estoy seguro que estés donde esté, tu perro ha de sentir la misma lealtad, porque ese es un sentimiento que suele ser recíproco, siempre es recíproco. Y seguramente por esa lealtad alguna vez se va a fugar de tus captores y te va a buscar y te va a encontrar y os vais a reencontrar. Y tú sabes que todos los días, ¿no?, los viejos de aquí de la comunidad llaman a la Yecantún a aprender divirtiéndose, y muchas de las historias que cuentan a veces son reales, otras no, pero siempre son bonitas historias. Entonces, yo te prometo que tu perro va a regresar a ti, o bien en la vida real, un día lo vas a ver aparecer, va a volver a ti, o si no, tú sabes que yo soy también un peñi, también soy un hermano mapuche, tú sabes que yo cuento historias, yo te prometo que voy a escribir una historia, voy a contar una historia, y si no ocurre en la vida real, en la historia que yo escriba pensando en ti, ese perro va a volver a encontrarse, tú te vas a reencontrar con ese perro. Dejé al niño, ¿no? Se quedó conforme. Se quedó conforme porque la palabra dada por un hermano de la misma comunidad, como en el caso mío,
es una palabra que siempre se cumple, es una palabra sagrada, es una palabra empeñada. Y bueno, salí de ahí con la idea de contar una historia, de contar esa historia, pero quería al mismo tiempo hacerlo con un respeto muy grande. He escrito sobre otros grupos étnicos. O sea, mi primera novela es una novela que habla del pueblo Shuara en la Amazonía, y me costó mucho escribir ese libro justamente porque quería tratarlos con un respeto, con el respeto que merecen, y no hacer de ellos seres exóticos. Lo mismo con este libro, quería hablar de gente que es también mi propia gente, con un respeto muy especial, y contar la historia de ese perro que fue secuestrado y que intenta volver a encontrar por lealtad, ¿no?, a su amigo, a su hermano. Y quería hacerlo también retratando, ¿no?, detalles de esa cultura, que es una cultura diferente y que está ahí, avanzando desde la ciudad de Santiago de Chile 600 kilómetros más al sur, cuando empieza el gran paisaje de los grandes bosques de araucarias, cuando empieza la región de los enormes volcanes y de los lagos y de los glaciares y de los fiordos, del mar embravecido, de las 3000 islas. Empieza ahí también ese mundo que se llama la Wal-Mapu, en donde conviven, ¿no?, los mapuches, gente de la tierra, con los tehuelches, con la gente de la costa, con los pijunches, con la gente de las montañas, con los pehuenches, con la gente que vive de la recolección del fruto del pehuen, el árbol del araucario, de los huichiches, la gente que vive en las islas, en los confines más australes. Y en ese mundo, que es un mundo conflictivo, no porque sus habitantes busquen los conflictos, sino porque son vecinos de un país llamado Chile, que solamente durante una sola experiencia política, durante los 1000 días del gobierno de Salvador Allende, intentó solucionar el gran problema de injusticia histórica que padeció y padece el pueblo mapuche. Pero vino la dictadura y borró, hizo tabula rasa de todas las medidas que había tomado el gobierno de la Unidad Popular presidido por Salvador Allende, y se volvió al expolio, al robo de tierra sistemático, a la destrucción de los grandes bosques naturales para convertirlos en plantaciones de pino y eucaliptus, porque eso es una rentabilidad rápida, porque eso da dinero rápido, y a la constante negación de su cultura, su forma de ser, su maravillosa, su extraordinaria diferencia, ¿no? Y Luis, bueno, tenemos, terminar. Sí. Entonces quería decir que el libro nace, ¿no?, de un compromiso, nace de un compromiso con esa gente, que decía que hay gente muy especial, ¿no? Cuando dos mapuches se despiden, por ejemplo, nunca se dicen adiós, sino se toman de los brazos, se miran a los ojos y dicen: Marichihueu Peñi, 10 veces venceremos, hermano. Y esta novela es un homenaje a esa gente. Bueno, muchas gracias.